Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Para este fin de año es importante tener un conversatorio con José Luis Malcún sobre lo que ha sido la economía en 2021, pero sobre todo, las perspectivas para 2022. Y precisamente en ese aspecto quisiera, don José Luis, agradeciendo nueva vez que esté con nosotros, que iniciáramos haciéndole una pregunta, reflexión. Hemos visto que 2021 se ha caracterizado en sentido general en la parte económica en República Dominicana por dos aspectos. Uno, hemos tenido un crecimiento aceptable, un buen crecimiento económico, pero al mismo tiempo hemos tenido una inflación que verdaderamente no es lo acostumbrado en nuestra economía. Partiendo de esos dos factores, ¿podrá ser 2022 parecido a 2021? Muchas gracias por nuevamente aquí estar contigo. El 2022 van a cambiar algunas cosas definitivamente. Primero, los crecimientos de aquí en particular, según las estimaciones de la mayoría de los organismos internacionales, estamos hablando de un 5%, que sería muy bueno, digamos, en el sentido de, dadas las condiciones actuales, casi sería la mitad de lo que se ha logrado este año. Claro, recuérdate que el crecimiento de este año es producto de la situación que pasó en el 2020. Hay un cierto rebote, ¿no? No es que el crecimiento estimado de un 11, creo que está estimando el Banco Central, es un rebote, no. Pero si tú le restas ese 11%, el 6% negativo del 2020, ¿no? Fue 6.7 negativo que tuvimos en el 2020 por la pandemia. El salto 2020-2021 se reduce a 4.3%, vamos a decir, crecimiento real, ¿no? Sí. Tomando un año base de 2019 como un año base y comparando 20 con 21. Entonces ese crecimiento real viene siendo eso. Ahora, en términos absolutos, sí, somos el segundo país de América Latina con el más alto crecimiento, tanto real como absoluto, después de Chile. O sea, creo que Chile va a crecer en términos reales 4.5 y nosotros 4.3. Y ellos como casi 12 y nosotros un 11 en términos absolutos. O sea, de enero a diciembre. De manera que quedamos muy bien. Ahora, el año 2022 las cosas ya van a normalizarse porque el crecimiento de la economía tradicionalmente, tú sabes que ha estado entre el 5 y 6%. Ha tenido su punto alto, ha llegado a una vez al 7, pero eso es un año donde se dan ciertas condiciones favorables, pero normalmente está entre un 5 y un 6. Y la inflación en un 3, más o menos 1 a 4. Este año la inflación obviamente se va a duplicar en comparación al tope máximo que el Banco Central establece como que es el 4%, ¿no? Vamos a cerrar con un 8%. El año que viene el crecimiento, como te digo, va a bajar, ya va a ser un crecimiento de un 5%, la inflación va a bajar también. Yo creo que ya hay una tendencia hacia la baja del petróleo. Recuérdate que hubo un momento en que el petróleo subió a $86 el barril, está ahí rondando los 70, y aparentemente con la pandemia, como está ahora mismo expandiéndose en el mundo entero, eso podría también ir tumbando el precio del petróleo más. Igualmente la producción de granos, maíz, soya, yo he visto que en los mercados futuros de Chicago ya los precios han comenzado porque en el 20 hizo así, llegó a casi el doble. Y tú sabes que aquí la alimentación, un pollo es maíz. Desde luego. Cuando tú te comes un pollo,
es un ensamblaje, esto es todo, la alimentación es importada, entonces ese precio subió, se disparó. Y un cerdo igualmente, es maíz y soya. Y soya. Los aceites comestibles también, que vienen de todos esos granos básicos. Entonces, todo eso, el trigo, en fin, el año que viene se supone que esos precios se van a ir estabilizando. Sí, también, y también se va a ir estabilizando el problema de la cadena de suministro. Eso hubo un colapso y eso paralizó mucho el transporte, lo encareció. Se refiere a los furgones. Furgones y al tiempo en que duraban los barcos en puerto, eso cuesta dinero. Pero todavía tenemos, hace un par de semanas teníamos 91 días de atraso, no sé en cuánto. Claro, no, está reduciéndose gradualmente, pero eso cuesta dinero, un barco que esté 2 meses esperando descargar o cargar, cuando se supone que eso 15 días era lo normal, 20 días, en fin, esos factores van a normalizarse el año que viene y me parece que la inflación obviamente va a ser menor. No te puedo decir cuánto puede estar, un 5%, sería ideal, digamos, aunque sea un 1 más que la meta, que el tope máximo, y eso sería algo que, por lo menos, que evitaría el impacto que tuvo muy fuerte en el precio de los alimentos este año. La gente lo resintió, eso es real, pero lo resintió en el mundo. Miren los Estados Unidos. El norteamericano no asimila una inflación del 7%. No lo asimila, o sea, para él eso es algo inaudito, ¿tú entiendes? Acostumbrado a una inflación del 2, el 1,5%, tú ves cómo los precios se han disparado y la gente realmente lo está sintiendo. En Estados Unidos, que un 80%, 75% es clase media. Y el aumento, no sé si cabe ahí, pero le opino, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos podría influir. Bueno, ese es otro punto. El año que viene también viene una situación que tiene que ver con el déficit, la deuda y la tasa de interés. Vamos a explicar cómo está relacionado eso. Y también eso afecta a la remesa. Hubo una expansión monetaria muy grande para neutralizar la caída del PIB en el 2020, que se cerró todo, ¿no? Hubo una pandemia, hubo prácticamente que paralizar la economía. Para reactivarla y para ayudar a la gente que perdió su empleo, bueno, se aplicaron medidas de flexibilización en términos de dinero al público, o sea, facilitarle dinero. Estados Unidos le enviaba cheques por correo a las familias a su casa. Nosotros también hicimos nuestro trabajo con los fase 1, fase 2, fase 3, que eran financiando parte del salario de muchas personas que perdieron su empleo. Esa expansión monetaria, obviamente, generó deudas, ¿no? La deuda, el PIB, la deuda en relación al PIB en Estados Unidos creció casi 112% del PIB, algo inaudito. La mayoría de los países producto de esas facilidades, claro, a la sociedad. De ese financiamiento, claro, porque los gobiernos se endeudaron todos para poder, nosotros pasamos de una deuda del 40% del PIB a 56%, 16% en un año para otro. Pero en los últimos meses ese porcentaje aquí ha bajado. Ha bajado a 52%, pero estoy hablando del salto. Ya. Este año, como hemos crecido mucho, hemos crecido más de lo que ha crecido la deuda, ha bajado a 52%. Eso es una meta muy importante, porque el salto que dimos fue muy alto, como todos los países. Entonces, hay que resolver eso, hay que pagar esa deuda. ¿Y qué viene ahí? Que muchos países también están ya planeando hacer reforma fiscal. O sea, es un tema que también viene a entrar en el juego porque hay que pagar el costo de la pandemia. Y las distorsiones que durante años hemos tenido, aunque el tema de reforma en República Dominicana lo dejaríamos para más adelante porque quizá era un espacio. Sí. Vamos a seguir con déficit
deuda y tasas de interés. Bueno, la tasa de interés, como digo, la FED, para evitar que siga, para neutralizar lo que ha sido la tasa de inflación tan alta, debido, como digo, a esa cantidad de dinero que circuló en la economía, ¿qué tiene que hacer la FED ahora? Frenar la economía. Y ya anunció que iba a haber 2 aumentos de tasa. Eso quiere decir que aquí también va a ser lo mismo. Ya aumentamos la tasa de referencia en 0.5%, de 3 a 3.5. ¿Estuvo acertado a su juicio? Sí, yo creo que había que hacerlo porque ya es un proceso que viene y van a tener que seguir haciéndolo el año que viene. ¿Por qué? Porque ya hay que comenzar a controlar la inflación. La inflación es para mí la variable económica más importante, porque una economía, aunque crezca bien, con inflación alta, los resultados no son buenos, son problemas, el poder adquisitivo se cae, aumenta la pobreza, o sea, los precios tienen que volver a su nivel original. En otras palabras, la inflación se come el crecimiento que pueda haber. Se lo come. Entonces, el año que viene va a ser un año de lucha contra la inflación, comenzando en países como Estados Unidos, como digo, que es una economía que tú sabes que cuando ahí dicen que cuando allá estornudan, aquí no da gripe, ¿no? Eso va a ser otro factor que en el año 2022 vamos a ver. O sea, vamos a ver precios, inflación menor, va a haber un poquito de contracción en la economía, naturalmente, porque van a subir los intereses bancarios y eso ya no va a ser, digamos, ya la gente pensará bien cuando asuma un crédito o adquiera para adquirir lo que sea, para invertirlo, para adquirir un bien de consumo. No van a ser las tasas que están ahora, ¿no? Van a cambiar. Entonces, todo eso frena un poco la economía, pero baja la presión sobre los precios. Y yo creo que busca un equilibrio. La economía es un problema de equilibrio. Son muchas variables que están en juego. Precio, tasa de interés, inflación, tasa de cambio. Todas tienen que ir moviéndose más o menos dentro de un ambiente equilibrado, ¿no? Tú puedes crecer mucho, pero si tu inflación es alta, no se neutraliza parte de ese crecimiento. Y en nuestro caso, que hemos visto anteriormente, ha sucedido, este año también nos hemos visto afectados por eso, la variación del precio del barril de petróleo. También es importante. Sí, como te digo, yo espero que el año que viene ya los precios han bajado. Como te dije, llegó a un tope de 85, 86 dólares el barril. Hace 2 meses, 1 mes y medio. Entonces ahora están por los 70 y se está moviendo ahí. Fíjate que ya están cancelando muchísimos vuelos en el mundo entero. Como restricción ante lo del Omicron y la pandemia. Exactamente, eso baja mucho el consumo y restricciones de todo tipo. O sea, vamos a ver cómo evoluciona también este asunto de la pandemia. Los países no están ya muy dispuestos a volver otra vez a adoptar las medidas que se tomaron en el 2020. Ningún país quiere volver a cerrar la economía, ninguno, ni aplicar esas restricciones. Lo que hay que seguir luchando con la vacuna. Tiene la gente que vacunarse, todo el mundo debe vacunarse, pero hay resistencia. Resistencia y reticencia. Y reticencia, esa es la palabra. Entonces, tú a veces no te explicas cómo países como Holanda, Suecia, tú ves la juventud tirar a la calle protestando de que no lo obliguen a vacunarse, que eso viola los derechos, que yo no entiendo, pero bueno, dice que son los países desarrollados y educados, pero a veces se muestran más estúpidos que nadie. Hay que vacunarse. Esa es la única solución para el virus. Entonces, pero ahora mismo se está expandiendo y no creo que los países van a volver a restringir ni a fijar horario de toque de queda. Pueden haber algunos que lo hagan. Perú lo hizo. Perú acaba de anunciar cierre
de muchas actividades a partir de las 11 de la noche. Pero sí, con respecto al no vacunarse, están tomando medidas. Por ejemplo, acaba Nueva York de decidir, aunque es un estado, pero es una especie de guía, de símbolo, sobre todo en el continente americano, de que todo empleado privado ha de tener por lo menos una dosis de vacuna para poder asistir a su labor. Aquí debería haber, bueno, aquí se aplicó unos días lo mismo. Cada vez que uno entraba a un sitio te pedían la vacuna. La gente de una vez comenzó a vacunarse. Aumentó, creo que hasta 65%. Estábamos en 55, aumentó hasta... Pero de repente veo que ya como que no están exigiendo eso. La exigían en los supermercados, tiendas, en restaurantes, te exigían en la tarjeta de vacunación. Yo creo que aquí hay que exigirla en todos los sitios. Trabajo, diversión, donde sea. Usted no se quiere vacunar, está bien. Por aquí usted no puede entrar. Usted quiere trabajar, usted tiene que estar vacunado. Sea empresa privada, sea empresa pública. Don José, las perspectivas de las zonas francas, que en este momento están en una muy buena capacidad de funcionamiento. De hecho, estaríamos necesitando quizás más espacios físicos para darle albergue a inversiones de zonas francas para 2022. ¿Qué piensa usted de este renglón? Sí, bueno, mire, la medida que ya China no era lo que era la China hace 15, 20 años, que nos metía un producto aquí más barato como lo fabricaba una empresa de zona franca. Esa historia ya pasó. En China han aumentado los salarios, su moneda se ha fortalecido, ya no era como antes, que estaba muy subvaluada, ahora se ha ido sobrevaluando, se ha ido aumentando. Entonces todo eso encarece los productos chinos y eso hace más competitivo a nuestras empresas de zona franca. O sea, la zona franca ahora se le abre una oportunidad inmensamente buena para poder crecer en este país, como también está creciendo en Centroamérica, no es solamente aquí. O sea, ya esa desventaja que teníamos se ha ido diluyendo y eso abre muchas posibilidades, y espacio hay buena base legal para que impulsar la zona franca, hay buenos incentivos. Yo creo que el país en ese sentido hay que tener cuidado, claro, en llevar un equilibrio con otros países, porque a veces la gente dice, no, que la zona franca, que debe, bueno, han mejorado los salarios, que a la zona franca hay que aplicarle tal cosa, que exenciones, que eso hay que eliminar. Bueno, un momentico. Hay cosas en materia impositiva que tú no la puedes decidir solo. Porque si en Costa Rica y en El Salvador las exenciones son X y la tuya aquí son X, pero tú le quieres sumar X más Y, se te va media zona franca para allá. Yeah. Tú tienes que llevar un equilibrio, eso no es lo loco de que hay que aplicar y hay que quitar. No. Hay que ver cómo los países se manejan en eso. Y en eso hay mucha homogeneidad, precisamente por eso, para evitar que se vayan de un país. El que elige venir aquí, bueno, elige por las facilidades, no porque quizás tenga más ventaja que en otro país, porque este es un país bonito, atractivo para muchos empresarios e inversionistas extranjeros, sino porque las condiciones son iguales y de algunos se deciden ir allá, otros se deciden venir aquí. Entonces, el año pasado fueron 95 empresas nuevas que se crearon. Cualquier exención que pueda disfrutar, en el mejor sentido de la palabra, el sector zona franca ha de mantenerse. Yo creo que hay que mantenerla al nivel en que esas exenciones existen en otros países. Por asuntos de competencia. De competencia. No se puede venir ahí no se puede teorizar con eso. Tú puedes hacer algunos ajustes a las ventas locales, porque se puede vender una parte, aumentar las ventas locales de zona franca, poner un impuesto X, no sé, pero hay que manejarse con cuidado porque es como el turismo. ¿O somos nosotros que tenemos playa nada más? No. Ajá, entonces hay que tener cuidado también. Son sectores que requieren de incentivos. Y
y a veces, tú sabes, es ahí que están las mayores exenciones fiscales, aunque por ejemplo aquí, vamos a decir, las exenciones suman al año unos 230 mil millones, lo que le llaman el gasto fiscal. ¿Ok? Ahí está todo. Las exenciones a los cines, por ejemplo, a la industria cinematográfica, que ha crecido mucho aquí en el país, pero tiene muchas ventajas impositivas. Las exenciones al ITEBI, las exenciones a los sectores turismo, zona franca, etcétera, y a otros sectores también. Son 230 mil millones. Ahora, el 65% de esas exenciones, ¿a dónde están? En el ITEBI. Ahí es que está en el Cádiz 70, no en el turismo ni zona franca, o sea, tienen, son parte de, pero si tú sumas todo lo demás, es un 30, mientras que solo el ITEBI es un 70%. Solo el ITEBI de las exenciones. Bien. Ese tema me imagino que usted tendrá la oportunidad, o quizás lo mencione, en el próximo segmento cuando hablaremos de la reforma fiscal pausada, y utilizo ese término para conocer también si usted está de acuerdo con que es una pausa que hay con la reforma. En breve retornamos con José Luis Malcún, economista dominicano de prestigio. Venimos en breve. Continuamos nuestro conversatorio con José Luis Malcún, reputado economista dominicano. Anteriormente, en participaciones anteriores en este programa, usted planteaba la idea de que una reforma fiscal escalonada era quizás una medida práctica, que en la práctica podía dar resultados. Hemos visto que ya este gobierno le ha pasado más de año y medio que se inaugura y por razones que todos conocemos, pues la reforma fiscal, palabras del presidente de la República, ha sido pausada. ¿Podría haber tiempo en lo que resta de este periodo gubernamental aplicar una reforma fiscal o sería necesario mantenerla pausada ya en lo que queda hasta 2024? Bueno, yo te puedo contestar esa pregunta de dos maneras. Como político, porque yo siempre he estado, digamos, no digo que soy un político, soy un técnico ante todo. Ese es lo primero para mí es eso. Yo me respeto en ese aspecto, pero siempre he tenido mi inclinación política. Y hay una realidad política. Y hay una realidad política. Para tomar decisiones. Tú no te puedes desprender, yo nunca me he desprendido de ella. Yo soy un luchador desde joven. Yo fui un revolucionario del MPD y he luchado en la revolución. O sea que yo no puedo estar al margen de la realidad política. Eso es un hecho. ¿Qué pasa? Muchos pueden pensar que políticamente hablando, ya estamos en el año 2022, ya se está hablando de candidaturas, elecciones, etcétera, etcétera, y bueno, siempre una reforma fiscal tiene un costo político alto. Y entonces uno podría pensar, bueno, seguiremos siendo el país de los dos países con la presión fiscal más baja de América Latina. 14%, escandalosamente baja. Hay países que están en 18, 19, 20, 22, 23. Nosotros estamos en 14% la presión fiscal. Entonces, estamos lejos de lo que debería ser. Esa reforma debió haberse hecho hace años, pero... ¿Quién lo está, disculpe, quién lo escucha ahora diciendo que la presión fiscal de nosotros es muy baja, un 3, un 14, diría, bueno, pero
A mí me conviene una presión fiscal baja. Al común del pueblo, ¿le conviene que la presión fiscal sea baja? A nadie le gusta que le apliquen impuestos, que le cobren impuestos, es el peor de los... de las pesadillas, tú sabes, todo el mundo... pero la realidad es otra. Tú tienes que equilibrar y distribuir la riqueza. Aquí tenemos 21%, 22% de gente pobre. ¿Cómo tú puedes seguir apoyando a la gente pobre que no tiene los medios para sobrevivir? Tú tienes que buscar un equilibrio. El Estado tiene que cubrir la salud, la educación. ¿Cuántos niños no se educan en los colegios, en las escuelas públicas? ¿Qué cantidad de población se atiende en hospitales públicos? Todo eso hay que darle soporte. Y un gobierno no se puede manejar con un presupuesto donde 5 instituciones se lo comen casi todo. 5. Solamente el presupuesto de educación este año son 235.000 millones de pesos. El 4% del PIB. ¿Cuánto es el presupuesto de 2022? 1.049 millones. Ese presupuesto, 1 billón, o sea, 1.000 millones de millones, o sea, algo así. ¿Qué pasa? 235.000 se va en educación. Es casi el 25%. Sí, el 25%. Y si tú le sumas salud, casi llega a 400.000. Y si le sumas los pagos de intereses, ya estamos hablando de más del 60, casi el 70% del presupuesto. Entonces tenemos que buscar la forma de mejorar los ingresos del Estado. Eso no es cuestión de que nos guste o no nos guste, es que es la única forma. No quieren endeudarse, nadie quiere, critican en el endeudamiento. Está bien, a nadie le gusta, hay que controlar el endeudamiento, hay que mantenerse dentro de un nivel, ojalá nos mantengamos ahí en los 50% del PIB, 52% como estamos ahora. Ok, con una deuda de alrededor de 50.000 millones de dólares debemos, alrededor. 48.000, no sé, bueno, 2.000 millones es insignificante cuando uno habla de esa cifra. Pero si no queremos mejorar los ingresos, no podemos resolver ese problema de mejorar los ingresos del Estado, vamos a tener que seguir aumentando la deuda, porque no hay recursos suficientes para atender toda la demanda de la población. El temor de la población es que cuando se aplica una reforma fiscal, quienes menos tienen capacidad económica, se les suben los precios por las nubes. Eso es verdad, pero también es un mito, porque tú sabes bien que gran parte de esos recursos que van a ingresar es para mejorar los servicios de la gente más necesitada. Porque tú vas a una clínica privada, tú vas seguro, y yo también. Entonces, vamos a estar claros, ¿no? Hay muchos mitos con eso de la reforma, de que los pobres, no es verdad que afecta más a los pobres son los que más se benefician, porque el Estado va a usar ese dinero para mejorar los servicios que le da a la gente de más bajos ingresos. Eso en todas partes del mundo es así. Pero claro, políticamente es un tema delicado, porque la clase media también pesa mucho, y la clase media sí carga un poco con el peso de una reforma fiscal. Es la que más carga. Y realmente son la clase media la que más hace opinión pública y presiona, tú sabes, pero también es la que tiene más conciencia. Y hay que sentarse a buscar una solución. Sí, yo voy a plantear la gradualidad. Aquí no se puede hacer una reforma fiscal para aumentar, digamos, en 2% del PIB, que es lo ideal, de 14 a 16. Pero ¿cuántos son esos 2% del PIB adicional? Son 110.000 millones. Un 1% del PIB creo que está ahora en 55.000 millones de pesos, un 1%. Si tú quieres aumentar 2% del PIB, estamos hablando de 110, 115.000 millones de pesos más. ¿De dónde lo vas a sacar? Y como decía, una pregunta tonta, como decía un periodista antológico nuestro,
Y la evasión, ¿cuánto representa la evasión, de impuestos e ITEVIS, por ejemplo? Bueno, si tú logras reducir la evasión a la mitad, puede aumentar la presión fiscal en un 1% del PIB. Un gran avance sería. Y hasta un 1,5% y más. Eso es una reforma per se. Es una reforma per se. Como dice el señor. Una reforma. El problema de evasión, aquí estamos hablando de un 40% de evasión. Pero yo no escucho en este gobierno mencionar que una de sus estrategias o herramientas para mejorar la vida del dominicano o para mejorar la eficiencia de los ingresos, se habla de trabajar con la evasión fiscal en contra. No lo escucho, supongo que lo están haciendo, pero como bandera de anuncio, como buena medida, eso no lo he escuchado en este gobierno. No, y casi ninguno. Que yo recuerde aquí ninguna personalidad importante ha caído preso por evasión fiscal. ¿Tú conoces alguno? ¿Y por qué siempre mirar para los lados? Eso tiene que ser Lo de la justicia pienso que es tan fuerte como eso, pero siempre se mira para el lado con la evasión. Sí, se busca siempre una solución. A veces se busca una solución negociada para evitar que, digamos, que una empresa cierre, aunque cometió un delito fiscal, buscar una salida, o que cierto personaje llevado a la justicia por una situación. O sea, siempre se busca una solución ahí salomónica. No es que no se tengan que cantear, sí. Mira, tú tienes aquí descubrimos un fraude fiscal de 100 millones de pesos. Hay que resolver, bueno. No es que te van a pagar los 100 millones, pero tú buscas la forma de que con 60 millones ya tú, digamos, te liquidan ya. Te dicen, ok, ya, te damos una concesión y el problema se resuelve. Evita que la empresa cierre, que los empleos se pierdan, pero sí, hay que meter eso siempre. Yo he dicho que esa es la parte más dura para un gobierno, apretar fuerte el tema de la evasión. Y tú sabes que aquí hay mucha informalidad. Aquí la mitad de la economía se maneja en negocios informales. ¿Cómo tú controlas el impuesto ahí? Yo le preguntaba a un economista la semana pasada que tuvimos como invitado, ¿a quién le corresponde ponerle el cascabel al gato respecto al tema que en estos momentos estamos mencionando de la informalidad, que si es el sector privado que debe tratar de fomentar que haya menos informalidad, o si es desde el Estado que tiene que forzarse a que ese sector tan importante de los informales se ajusten? Mira, y salgan a la luz económica. Aquí hay un problema muy serio con lo que le llaman la doble tributación. ¿Cómo así? Eso es lo que más le huyen las empresas. Los empresarios pequeños y la microempresa, empresa pequeña, muchas pasan a la formalidad, a la informalidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que pagar pensión, tienes que pagar la seguridad social, pensión, salud, pero además tienes que pagar cesantía. Entonces, tú estás tributando doble, porque si yo te estoy pagando una pensión y te estoy pagando la parte de salud y riesgos laborales, tú también tengo que acumular pasivo por la cesantía. No puedo, muchas empresas no pueden. Bueno, yo me imagino que el 95% de las empresas, si tiene que cerrar y liquidar a toda su empleomanía, no tendría esos recursos, tienen el dinero, esa liquidez. No lo tienen. O sea que tú te pones a pensar que operan casi en situaciones financieramente hablando. De quiebra. En rojo. En rojo. Porque están acumulando un pasivo que ellos no calculan o quizás lo calculan y dicen, bueno, tú pasivo, vamos a dejarlo ahí hasta las 20, 10, 15 años hasta que el empleado... Y ese pero esquema... si tú lo metes ahí, lo pones a los presidentes, no.
no cuadra. Aunque venda toda la maquinaria, el edificio, no lo puede pagar, ese pasivo laboral. Yo he escuchado en algunas ocasiones de empresarios públicamente sacar cuentas de los porcentajes que hay que pagar a la DGI a fin de año, del porcentaje de los beneficios que hay que pagar encima de eso. Y también la parte de capacitación, Infotec, ¿sabes? Que eso tú sumas. La TCS. Como te vienes a ver. ¿Sabes? Como tres patines que salen. Sí, y entonces no, hay mucha gente, muchas empresas pequeñas que siguen en esa situación y esas son empresas que prácticamente están... no aportan al fisco. En una reforma fiscal se tomaría en cuenta esa parte del costo que tiene una empresa, un patrón, un empresario para poder funcionar día a día, porque es una incongruencia aparentemente en la práctica. El tema de la doble tributación no es de la reforma fiscal, no. Es del Código Laboral. Estamos hablando de hace más de 20 años hablando de la reforma del Código Laboral. Lo que pasa es que cuando se habla de reformar Código Laboral, lo que se piensa es que se va a atacar al empleado, que se va a perjudicar. Yo te digo lo siguiente, aquí los salarios de los trabajadores no son más altos, es por ese problema. Por esa situación. Claro. Porque los sindicalistas no entienden eso, los sindicalistas que pelean su vaina, pues dicen, bueno, no, ese derecho no, está bien, tú quieres ese derecho, pues entonces... Pasa muchas veces que esas empresas pasan al sector informal y le pagan una miseria, o si no, las grandes o medianas empresas presionan para que los salarios no aumenten mucho menos que la inflación. Tú no ves que cada vez que se habla del tema salarial caemos en eso. El salario mínimo es como una tortuga que camina, pero es que es por ese problema. Si hubiéramos superado el problema del Código Laboral, seguro que ahora mismo los ingresos hubieran estado 10, 15% más altos, seguro, pero así es muy difícil. Y hubiera menos informalidad. Y también probablemente mucho menos informalidad, mucho menos informalidad. Otra cosa también, yo siempre he abogado por bajar el impuesto a la renta, a las empresas. Ya. Yo creo que, yo tengo la teoría de que la evasión se combate de la mejor forma en que se combate es bajando el impuesto a la renta. Eso lo viví yo en El Salvador cuando vivía allá con Cristiani. Era 35, 40% y lo bajó a un 15%. Funcionó. Al año siguiente los ingresos subieron a casi un 30% más. El nuestro es un 27, 29. 29. Entonces, vayamos bajando eso, un 25, una primera etapa, después un 23, hasta llevarlo a un 20, que sería lo ideal. Ahora, el problema es el ITEVI. Hay que ir regularizando el ITEVI, porque aquí hay muchos productos que no pagan ITEVI, que lo consume la clase media, no lo consumen los pobres, y deben pagar ITEVI, aunque comience escalonadamente. Una reducción de ITEVI. Un 5%, después un 7%, y bajando el tope actual de 18, ¿no? Y bajándolo para llevar a un nivel de un ITEVI, digamos, de 13, 14, para todo el mundo. Sería, para todo. Pero supongo que habría una excepción de determinados alimentos. Bueno, yo planteé, creo que vine aquí mismo, sí, te decía, que había 7, 8, 10 alimentos, sí. Arroz, habichuela, víveres, leche, pan, en cuanto a la carne hablé del pollo y así, o sea, 10 alimentos, o 9 alimentos, pero ahora son 200. Entonces, eso también se puede negociar, pero bueno, volvemos. El tema es difícil y como te digo, tiene dos vertientes, una política, una económica. Vamos a terminarlo el tema después de la pausa. Terminaremos el aspecto de la reforma fiscal, la parte primordial del conversatorio que hoy día estamos sosteniendo con José Luis Malcún. Venimos en breve.
Bien, agradable conversatorio con don José Luis Malcún en esta noche. En resumen, ¿podría decirse cómo podría o si se podría aplicarse una reforma fiscal o se mantiene pausada? Es casi la repetición de la pregunta, pero valió la pena las vertientes que usted explicaba. En la práctica, la realidad, ¿cuál sería? Bueno, yo siempre he planteado y he defendido el tema de que hay que hacer una reforma fiscal en este país. Porque eso, desde el punto de vista económico, es crucial. Ahora, ¿podemos pausarla 1 año, 2 años más o 3 años? Sí, la podemos pausar. Eso ya es una decisión que deberá tomar el gobierno. Pero yo pienso que sí, que se va a pausar, pienso. De manera que si la pausamos el año que viene, la vamos a pausar también en el 2003 y la vamos a pausar en el 2004, inevitablemente, ¿verdad? Por razones obvias. Ya. ¿Cómo lo vamos a manejar? Hay confianza en que vendrán grandes inversiones extranjeras. Hay grandes proyectos de inversión que están en carpeta. Algunos podrían comenzar el año que viene. Vamos a confiar en que el turismo se va a recuperar, que la transparencia que está mostrando el gobierno y el presidente en el manejo de la cosa pública va a mejorar en muchos aspectos nuestra posición en los mercados. Se está apostando a muchas cosas buenas. Yo creo que la hotelería, hay varios hoteles en construcción y en planes de comenzar, puertos que se están abriendo a los cruceros, inversiones en la zona franca, la construcción está muy dinámica. Con una preocupación, la construcción, el precio de los materiales de construcción. Claro. Sí, claro, con todo y eso, pero está creciendo, el sector ha crecido, de lo que más ha crecido inclusive. Entonces yo creo que podemos confiar, el gobierno puede confiar en que todo eso va a mejorar el crecimiento, va a mejorar los ingresos fiscales, va a mejorar el empleo y podemos hacer, como tú dijiste, ¿cuál fue la palabra? Pausa. Pausa. Una pausa. Ya. Sí, si todas esas condiciones se van dando, se puede pausar la reforma 2 años, 3, pero algún día, en algún momento, vamos a tener que afrontarla. Entonces, esto supongo, si sacamos cuenta y analizamos y nos vamos atrás, antes del presidente actual asumir gobierno, los planes y compromisos que tenía, que hizo para catapultar nuestro desarrollo y darnos lo que es un cambio. Para lograr el cambio, habría necesidad de tener muchos mayores ingresos que sí podrían haber estado asegurados con esa planificación que él tenía de aplicar una reforma fiscal y ya esa herramienta no la va a poder utilizar. Y frenaba también y ponía, como se dice, casi podía congelar la deuda en un nivel ahí alrededor, como hablamos, de 50, 52, 53%. O sea, aumentarla, pero a un nivel mínimo, no como se ha estado aumentando. Recuérdate también que en el gobierno anterior, en el 2012, la deuda estaba en un 19, 20%, cuando Danilo llegó al poder, en el 2012. Y cuando terminó estaba en un 41%. O sea, la aumentó en 21%, la duplicó. Y no hubo pandemia, no hubo crisis económica. No hubo pandemia de salud. No, pandemia, exacto, no hubo crisis económica. Quien tuvo crisis fue Leonel en el 2018, en el 2008. Y la tuvimos con Hipólito con la crisis bancaria. Esas fueron grandes crisis, pero
Danilo no sufrió crisis, fueron 8 años tranquilos, pero la deuda se duplicó. Entonces, ¿por qué? Porque se hizo una reforma en el 2013, tú te recuerdas, y se mediatizó. La placa de los vehículos era una escala de placa donde se penalizaba los vehículos más caros, ¿no? Y generaba 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos. ¿Y quién la hizo que se cayera la placa? Los pobres los pobres de nuestros barrios marginados. No, fue la clase más poderosa que tumbó la ley y aprobaron la reforma. Está aprobada esa reforma en el Congreso, pero no se pudo aplicar. Entonces, realmente, como te digo, bueno, es un tema que duraríamos ahí otro programa entero para hablarlo de eso, pero vamos a confiar en que todo lo que se está viendo, el cambio que se está viendo en el quehacer público, en algún momento eso va a tener un beneficio para el país. El presidente de la República es empresario, también es economista, por supuesto tiene su equipo económico. El color del manejo de la economía, ¿quién se le está dando a este gobierno? ¿El presidente o su equipo? ¿O una combinación de ambos a dos? Yo no estoy a ese nivel para poder hacer esa respuesta. Pero usted mira bien y tiene... Sí, bueno, yo creo que hay un equipo muy bueno, o sea, hay un equipo económico, hay un ministro de Finanzas brillante que definitivamente está haciendo un excelente trabajo, principalmente en el manejo de la deuda. Por ejemplo, el riesgo país. Ese otro tema que puede... ¿Cómo tú mejoras los ingresos? Si nosotros colocamos los bonos soberanos, en vez de 5,5, 6%, a 4%, porque el país mejora su calificación de riesgo, somos más confiables. Ya no somos un país de riesgo bajo, no, somos un país confiable para invertir. Si tú bajas la tasa de interés un 1,5, 2%, tú te puedes ahorrar 40.000 millones al año en pago de intereses. Porque el problema de nosotros es que se nos va 23%, 24% del presupuesto, de los ingresos presupuestarios para pagar intereses. Solo intereses. ¿Y podemos mejorar esa categoría internacional? Se ha mejorado el año pasado. No, pero falta todavía. No, se mejoró un poco, pero todavía falta. Pero ya mejoramos. Fuimos de los 4 países en América Latina que mejoraron su calificación de riesgo en el 2021, fuimos nosotros. 4 nada más. Eso fue algo. ¿Y por qué? Bueno, porque la política fiscal se está manejando con más transparencia, la calidad del gasto ha mejorado, el déficit va a bajar este año. Yo creo que vamos a estar por debajo del 3% que se había fijado originalmente. Sí, sí. O sea, hay muchos indicadores que ya están dándole una muestra a la comunidad financiera internacional de que el país se está manejando diferente. Y el tema de la corrupción también, que se toma muy en cuenta allá afuera. La gente no se lo imagina. No es lo mismo venir aquí y desde que tú te sientes en un escritorio, la primera persona con la que tú quieres hablar sobre un proyecto, lo primero que hace es que se quiere hablar de lo que él va a cobrar por eso. Es así que funciona este país. El soborno. ¿Ha habido cambio en eso? Absoluto. Absoluto. Aquí está más bien la gente asustada ahora que no quiere tocar alguna cosa. Dice, pero no, espérate, eso no es conmigo, ¿no? Y eso es bueno porque yo creo que se ha dado una demostración de que no hay diferencia entre lo de atrás y lo de ahora. Yeah. Si ahora mete la pata, la pagan igual. Entonces eso creo que es un gran cambio. Bien, pues vamos a ver cómo amanece 2022 con respecto a la economía dominicana, don José Luis, y ya tendremos oportunidad temprano en el año pues de volver a recibirlo por acá. Como tú quieras, gracias. Bien, señores, José Luis Malcún estuvo con nosotros nueva vez hablando de economía aquí en la República Dominicana. Hasta la próxima.